durante estos días aquí en esta convención, Lucas capítulo 4, pues Jesús, ¿verdad?, acaba de hacer esta poderosa afirmación allí en la sinagoga donde todo el mundo le había visto predicar, leer las escrituras durante cada semana, probablemente en los últimos 20 años. Aquella gente que estaba ahí a su alrededor lo habían visto crecer. Le habían visto ahí en el barrio probablemente llevar la mensajería de su padre, los silloncitos para los niños, ahí a toda la gente. Todos los que estaban ahí le habían visto estudiar la Torá desde jovencito. Quizás algunos incluso se habían enterado de cuando Jesús se le había perdido a su mamá y a su papá en el templo, ¿verdad que sí? Eran la gente que le conocían, era la gente que estaban allí semana tras semana, y delante de toda aquella gente conocida de su barrio, de su ciudad, ahí en la sinagoga Jesús hace esta poderosa afirmación del libro de Isaías. Lee ahí las escrituras de Lucas 4, 18 y 19, y al final, cuando cierra el rollo, dice la palabra del Señor, que dice delante de todos: esta escritura se ha cumplido hoy. Yo soy el Mesías, yo soy el que ustedes han estado esperando por tantos años. Aquí estoy delante de ustedes, se ha cumplido esta escritura hoy. Y si usted hubiese sido uno de los que estaba sentados ahí en la sinagoga, ¿qué esperaría de esa gente? Yo esperaría que todo el mundo se levantara de los bancos, se levantara de las sillas y dijera: ¡sí! Como Ronaldo, dirían: ¡qué bueno, somos la generación bienaventurada! Somos los que vamos a ver todo lo que los profetas profetizaron y anhelaban estar aquí. Bendito sea Dios, aleluya, gloria a Dios. Eso sería lo que yo esperaba. ¿Pero fue eso lo que sucedió? Dice la palabra del Señor que todos los ojos de la sinagoga estaban frente a él. Lo estaban mirando fijamente. Estaban esperando que algo más grande sucediera. Y comenzaron a exigirle. Comenzaron a decirle: ¿qué tú estás diciendo? Nosotros te conocemos a ti. Aquí están tus hermanas. Aquí están todos tus vecinos. Te vimos de que eres un muchachito mataperreando por allá afuera. Pero además, todos los milagros esos que tú dices que has hecho por allá, hazlos aquí. Queremos ver todos esos milagros. Queremos ver que hagas todas esas cosas que tú dices que estás haciendo. Si vamos al versículo 28 y versículo 29 de Lucas capítulo 4, dice que aquella gente, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Tremendo. Para tirarlo por ahí para abajo y apedrearlo, que era la costumbre de los que decían falsas profecías o blasfemaban contra Dios. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú si después de predicar un tremendo mensaje ungido, poderoso, la gente empieza a empujarte y te tira para allá afuera y quiere ir en medio de la carretera, tirarte delante de un camión? ¿Qué harías? Tremendo. ¿Qué haces cuando, a pesar de la unción del Espíritu Santo y de tu disposición para servir, te enfrentas con obstáculos? ¿Qué hizo Jesús? El versículo 30, un pequeñito versículo de la Biblia, nos habla de un grandísimo y poderoso milagro. Y dice mi Biblia, y seguro la suya también: mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Es fácil pasar en medio de una multitud enojada y enardecida que quiere matarte? Primero, una multitud, ¿cuántas personas son?
Aquí hay una multitud. Al menos 1000 personas, mínimo. 1000, 2000 personas. No es fácil enfrentarte a miles de personas que te quieran empujar para que mueras. No es fácil lo que estaba sucediendo. El milagro que aquella gente estaba pidiendo, estaba ocurriendo justo delante de sus ojos. El milagro sobrenatural que ellos querían ver, estaba ahí Jesús ejecutándolo y ellos no lo vieron. No vieron las maravillas de Dios. Dios Padre realmente envió sus ángeles para guardar a Jesús. Me imagino a toda aquella gente alrededor de Jesús tratando de empujarlo y de pronto las manos se le quedan congeladas, los pies se le pegan al piso, querían gritar y no podían. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todos trataban de hacer algo, pero no podían, porque el Espíritu Santo de Dios estaba ahí con Jesús. Jesús pasó en medio de ellos. Aquella gente no vieron el milagro. Su incredulidad le impidió ver las maravillas de Dios. Mis amados hermanos, que Dios nos libre de caer en la incredulidad. Que Dios nos libre de que la incredulidad nos impida ver los milagros grandes y maravillosos que Dios está haciendo en este tiempo, en este lugar, en esta hora, en este momento. La incredulidad es como una llave de paso. ¿Saben lo que es la llave de paso, verdad? Los que nos conocen de la zona que somos nosotros en Boyero, siempre, de toda la vida, ha habido problemas con el agua. Así que cuando no entra agua, uno dice, no está entrando agua. Pero en una ocasión, a todo el mundo le entraba agua, menos a la iglesia. Así que revisamos todo y aparentemente todo estaba bien. Hasta que el administrador se da cuenta que cuando pone los relojes de agua, sin comentario, pusieron una llave de paso afuera. Y alguien, con no buenas intenciones, la cerró. Así que impedían que el preciado líquido del agua entrara para el templo. Hasta que ya sencillamente se abrió la llave de paso y el agua entró. Es lo contrario de la incredulidad. Es lo contrario de la incredulidad. La fe. Lo contrario de la incredulidad es la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, la incredulidad cierra los milagros de Dios en tu vida. Cierra lo que Dios quiere hacer de una manera maravillosa. Y la incredulidad de aquella gente cerró el ver el mayor de los milagros y era tener a Jesús, el Hijo de Dios, delante de ellos. Que Dios nos libre del pecado de la incredulidad. No dejemos que este pecado, el de los celos, el de compararnos con otros, nos impidan ver las maravillas que Dios está haciendo. Jesús se encontró con el obstáculo de la incredulidad. Jesús se encontró con el obstáculo de la falta de agradecimiento de muchos de los que sanó, ¿verdad que sí? Jesús se encontró con la incomprensión de su familia, de los que tenía al lado. Se encontró con el rechazo de muchos de los que él esperaba que lo aceptaran. Se encontró con la traición de sus propios discípulos. Pero ninguno de esos obstáculos impidieron que Jesús hiciera lo que Dios le había mandado hacer. Caminó dentro de ellos y se fue. ¿Con qué obstáculos te encontrarás al salir de aquí? ¿Con qué obstáculos te vas a encontrar cuando llegues a tu iglesia, a tu pueblo, a tu lugar? Cuando ya no tengamos al hermano aquí de al lado, cuando ya no estemos en este precioso y rico lugar, unos con otros, cada día alabando y recibiendo palabra de Dios ungida. ¿Con qué obstáculos te vas a encontrar? A lo mejor con la escasez, con el desánimo, la falta de recursos, la incomprensión, el rechazo, la incredulidad, los celos, los problemas, las situaciones familiares. ¿Qué harás? ¿Qué harás frente a los obstáculos que se te presentan? A pesar de saber que tienes la unción de Dios y la disposición para servirle. ¿Qué harás?
pasar en medio de ellos confiando en los milagros de Dios. Pasar en medio de ellos confiando en los milagros de Dios. Caminar en medio de los obstáculos confiando en los milagros de Dios. El apóstol Pablo le dice al joven pastor Timoteo, y quiero que leamos ahí, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Vamos a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente, más clarito el español. Y le dice Pablo al joven pastor, nos dice el Señor hoy, a todos los líderes y pastores que estamos aquí, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que en un día juzgará a los vivos y a los muertos cuando venga para establecer su reino, te pido, ¿cómo? Encarecidamente, con todas mis fuerzas, te pido, Timoteo, predica la palabra de Dios. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Llegará el tiempo, mi hermano, en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros las buenas noticias y lleva a cabo el ministerio que Dios te dio. Mis hermanos, creo firmemente, y ustedes no me dejarán mentir, que estamos en un tiempo en Cuba donde la gente quiere oír la palabra de Dios. ¿Es así? Todos los lugares. Usted va al lugarcito ahí a lo último de un pueblito, donde quiera, y usted llega a casa de cualquier persona y le dice, ¿quieres que ore por ti? ¿Y qué te dice la gente? Por mí, por mi mamá, te trae toda la gente del barrio, por el perro, por el gato, por el pajarito para que no se muera, ¿verdad que sí? Entonces, aprovechemos este tiempo de Dios. ¿Por qué predicar en este tiempo que estamos viviendo? ¿Por qué ejecutar el llamado que Dios nos ha dado? ¿Por qué hacer lo que está mandando Jesús ahí a nosotros como sus herederos, como su iglesia? ¿Por qué predicar el año agradable del Señor? ¿Por qué orar por los enfermos? ¿Por qué libertar a los que están endemoniados? Porque este es el tiempo donde todavía la gente quiere escuchar en Cuba el mensaje de Dios. Así que trabajo. Si te pensabas que no había, no hay tiempo para deprimirse, no hay tiempo para desanimarse, porque la gente quiere escuchar la palabra de Dios. Llegará el tiempo donde quizás, como pasa en otros lugares, la gente no quiere escuchar la palabra de Dios. Aprovechemos el tiempo en nuestra nación. Así que líder y pastor que me escuchas, predica, enseña, corrige, exhorta, anima, anuncia el año agradable del Señor. Pon la mano sobre los enfermos y el Señor se encargará de que se sanen. Ora por aquellos que están atados y endemoniados y el Señor traerá la liberación. Mientras esté este tiempo todavía, pasa en medio de los obstáculos, confiando que Dios te respaldará con sus milagros. Pasa en medio de los obstáculos, confiando en que Dios te respaldará con sus milagros. Jesús no permitió que ningún obstáculo impidiera el llamado que Dios le había hecho de venir a este mundo y dar su vida en rescate por muchos. Si usted sigue leyendo todo el capítulo 4 de Lucas, usted va a ver que cuando Jesús pasa en medio de ellos y se va, después, en los otros versículos, tiene tarea cuando llegue a la casa para que lo lea, Jesús va a Capernaum y liberta a un endemoniado. Después Jesús sana a la suegra de Pedro. Y después dice ahí la Biblia que Jesús empieza a sanar a todos los enfermos que le traían y a todos los endemoniados que le traían, los empieza a libertar. Y al final de ese capítulo la gente quería que él se quedara ahí. El último versículo de ese capítulo la gente le dice, quédate aquí, todavía queremos que estés aquí. Y Jesús le dice, no.
es necesario que yo vaya a todas las ciudades, que yo vaya a todos los lugares y predique las buenas noticias del Evangelio del Reino. Es necesario, mi amado hermano, que tú te levantes y prediques las buenas noticias del Evangelio del Reino. En todos los lugares en donde Dios te ha puesto, en todos los lugares a donde vas a ir. Si tuvieras que quedarte con una sola frase de todo lo que yo he dicho en estos minutos, te diría: no dejes que ningún obstáculo interfiera en tu llamado en este año de unción y servicio. Pasa por el medio de los obstáculos y confía en el respaldo de los milagros de Dios. Quiero que te pongas de pie, dale la mano que tienes al lado y vamos a orar un momento. Sostén la mano fuerte del que tienes al lado y vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor por su ayuda y su gracia para enfrentar esos obstáculos en el tiempo que vamos a tener ahora cuando lleguemos de este lugar a nosotros. Padre bueno, vamos ahora, interceda por el que tienes al lado. Padre bueno, lleno de gracia, de misericordia, de bondad, te pido la fortaleza para mi hermano. Quiero orar primero por mi hermano. Te pido la fortaleza para mi hermano, para mi hermana que tengo al lado. Jesús, tú nos diste el ejemplo. Tú diste esta palabra para que nosotros la hiciéramos real en nuestra vida, fuera revelada y lo hiciéramos por obra. Así que fortalece a mi hermano para pasar en medio de los obstáculos, confiando en los milagros que tú vas a hacer. Espíritu Santo de Dios, no estás en este lugar desde el primer día que llegamos. Tu unción está aquí, poderosa, fuerte, está disponible. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que tú animes a mi hermano y si en algún momento le he caído en la incredulidad, en la falta de fe, hoy tú enciendas esa fe, porque tu Espíritu Santo es el que da la gloria. Así que reparte don de fe, Espíritu Santo, en esta mañana, reparte don de fe. Esa fe sobrenatural que solo tú sabes. Por favor, Espíritu Santo, bendice a mi hermano. Y ahora empieza a clamar por ti.